Y vamos a acabar el año 2020 con 2 millones más de afiliados al Seguro Nacional de Salud. ¿De qué manera afectó el ingreso de tanta gente al SENASA? Aún gente que no lo necesita. Sí. Yo conozco gente que vino de fuera, que consiguió un carnet de eso. ¿Tú sabes por qué benefició eso a SENASA? Porque SENASA recibe una cápita por esa persona y la mayoría de esas personas no usaban SENASA. ¿Qué provocó esta situación de la institución? Dice Cizarrí, no estamos publicando informaciones de SENASA debido a que deben ser sometidas a un proceso de auditoría, pero además presenta un retraso importante en el suministro de la misma. Habría que ver cuando ellos manden la información que podríamos vernos de cuánto ha sido el déficit. Se han logrado revertir ese déficit. Quitaron al incumbente. Sí. ¿Eso es alguna respuesta? Tiene que ver con esa situación, porque si no, no lo hubiesen quitado. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan. Gracias a todos los que siguen este canal y prometemos un contenido sumamente orientador a propósito de la crisis de salud mental que vive el mundo y la República Dominicana, que viven los jóvenes, que están en los titulares de las noticias, casos atroces que da pena volver a repetir. Estamos con una autoridad en la materia. Chanel Rosa Chupani ha sido director del Servicio Nacional de Salud, director del SENASA y un técnico de décadas formado y que nos va a orientar en qué necesitamos saber. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. La verdad, Colombia, que el tema de salud mental es un tema prioritario en nuestro país, más aún después de la pandemia, que tal como advirtieron los organismos internacionales, iba a ser un tema relevante y así lo ha sido. Lamentablemente nosotros reaccionamos tarde con ese tema porque hace años nosotros debimos priorizar el tema de salud mental, pero debo admitir que no ha sido, en diferentes gobiernos no ha sido un tema prioritario, excepto que una ministra de salud, que podemos hablar más tarde, hizo algunos cambios importantes. Mira, Chanel, pero antes de continuar, decirle a la gente que no es raro que tú tengas tweets virales. Porque después que tú tienes un tweet con más de 10,000 visualizaciones y comentarios, entonces hace 3 días publicó el Diario Libre, y aquí poder coger con pinza lo que se informa en los titulares y la importancia de técnicos que manejen el tema. Entonces decía Diario Libre, 6 proyectos de ley buscan que seguros médicos cubran la salud mental. Tú tienes 17,000 y pico de reproducciones en este tweet. Porque tú dices, no es una ley, hay que hacer este procedimiento. Cuéntanos de eso. Mira Colombia, nosotros efectivamente hay 6 proyectos en este momento que abordan el tema de la seguridad social, sobre todo el tema de salud mental. Yo desconozco muchos de ellos, algunos sí lo he visto de repaso, pero nosotros tenemos, yo tengo mis reparos en ese tema. ¿Qué es lo que se quiere con salud mental? Primero, que la seguridad social cubra medicamentos, procedimientos y consultas que hoy día no están en la seguridad social. Eso es la primera cosa que queremos. Para eso tú no tienes que modificar la ley. La ley actual, 8701, le confiere a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales proponer al Consejo de la Seguridad Social aquellos procedimientos, medicamentos y consultas que puedan ser incluidos en la nueva ley, en una nueva reformulación del plan de servicios de salud. Por lo tanto, eso no tiene que ir, y de hecho se ha hecho en múltiples ocasiones, eso no tiene que ir establecido en una ley. Simplemente que el Consejo Cizarrí estime los costos de la inclusión de esos nuevos procedimientos, que el Consejo lo apruebe, pero previamente el Consejo tiene que tener claro dónde van a salir los fondos para cubrir esas nuevas patologías. Por lo tanto, y eso quiero dejarlo claro, nosotros no tenemos en el país la necesidad de, mediante una ley, incluir ni procedimientos, ni incluir medicamentos, ni incluir nada que tenga que ver con salud mental. Entonces, Chanel, cuando tú dices un detalle, una vez Cizarrí le establezca el costo, es necesario indicar si en los fondos de la TCS existen los recursos para pagarle al ARS. Claro. Explícanos ese detalle. Exacto, mira, como te decía anteriormente, alguien solicita una asociación médica,
Sociedad Especializada solicita al SENASA incluir en su catálogo de prestaciones, incluir una patología o algún medicamento que no está cubierto por la Seguridad Social. La CISARRIL lo que hace es lo siguiente: costea cuánto cuesta incluir esa nueva molécula, esa nueva consulta, procedimiento para pacientes con problemas de salud mental. Eso va al Consejo de la Seguridad Social, el Consejo finalmente que decide quién, si se cobra o no se cobra. Tú tienes muchas preguntas en este tweet. Yo creo que deberíamos hacer una sección fija de preguntas y respuestas, sí. Porque tú le respondes a muchas, te toma el tiempo de responder. Claro. Entonces Sócrates te pregunta, ¿eso podría ocurrir en caso de un procedimiento rutinario? El Congreso le está haciendo un mandato con categoría legal para que sea incluida esa cobertura, que quizás haya que modificar la ley de seguridad social primero. ¿Es probable? Te pregunta. Entonces, a propósito de eso y lo que dice Hércules, la ley es para que nadie decida si es aceptado o no. Así es. Entonces, tú le dices a Hércules que tampoco se requiere. Claro, entonces, porque la ley no establece ningún tipo de discriminación. O sea, lo que Hércules dice es que si tú se lo dejas en manos de la CISARRIL y del Consejo, como que quizás haya un espacio. Truco para evadir. La ley no establece ningún tipo de discriminación. Ni por edad, ni por sexo, ni por religión, ni por enfermedad. Entonces, ¿por qué tendría que ir evaluación a la CISARRIL el caso y al Consejo? No, la evaluación es otro tema. La evaluación es determinar cuánto cuesta el paquete que podría aprobarse para financiar los servicios de salud. Eso es por ley. O sea, eso lo hace CISARRIL con todos los procedimientos. ¿Y cuánto dura ese tiempo? No, eso es relativamente rápido. Oye, lo que te dice Víctor, y en ese procedimiento tan burocrático termina el paciente pagándolo. Aquí juegan a ponérsela en China a la gente. O sea, ¿cómo se podría evitar que ese proceso? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo hice porque hay cosas que hay que probarlas. A mí, yo tuve una situación, precisamente hablando del vértigo, en el 2017, y fui a donde el doctor, no voy a decir el nombre, pero un doctor en Corazones Unidos muy bueno, que le agradezco mucho, pero me mandó 17 a un neurólogo, una eminencia. Y me manda, bueno, el doctor Santiago Valenzuela Sosa, me manda 17 análisis que en ese tiempo, di que porque el código del doctor no estaba en mi seguro, que es humano. Estaba afuera, sí. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, entonces, de aquí a que eso se resuelva, iban a pasar no sé cuántos días para un análisis de sangre. Lo que pasa es que yo creo que el Consejo de la Seguridad Social, la ley que tiene que ver con esto, requiere un abordaje más integral. A mí me preocupa mucho que ahora mismo en el Congreso hayan dos o tres proyectos de ley que tratan de la implementación de la seguridad social. No sé, no lo conozco, pero cuáles son los criterios de esos proyectos para que se cubra la seguridad social. Cuando la gente dice, primero ministro, dice, y en lo que se lleva a cabo este proceso, uno se da un tiro, no joda por joder. Sí. ¿Por qué la gente, y tú le dices ahí, ¿qué va? Hay alguien que te dice que ese proceso es muy difícil. ¿Cómo orientar a la gente, Chanel, sobre los derechos que tiene? Hay gente que ni entiende qué es la seguridad social. ¿Por qué los mismos congresistas entonces llevan proyectos de ley inexistentes? O sea, los congresistas no entienden. Claro. Sí, ese es un tema fuerte. Yo ahora mismo estoy dando un diplomado para funcionarios de la DIDA del interior del país y recalcamos mucho eso. El hecho de empoderar a la gente de sus derechos, de forma tal que pueda demandarlo, porque hay gente que no, como tú bien señalas, no demanda servicios de salud, necesitándolo, requiriendo, y sin embargo se le pagan, o sea, se le cubren. Entonces es un tema complicado. Empecemos con la propia consulta. Ahora estamos hablando a propósito de este anuncio de que cursan 6 proyectos que buscan que los seguros médicos cubran la salud mental. Estamos hablando de procedimiento y tratamiento. Ahora yo te voy a hablar de la consulta. Yo no conozco un solo de la cabeza para arriba que coja seguro.
porque aquí ni los otorrinos quieren coger así, seguro, los neurólogos no quieren coger seguro, los psicólogos mucho menos y los psiquiatras mucho menos. Empecemos por ahí. Claro, así es. ¿Qué hacemos con la consulta? Es. Mira, nosotros tenemos alrededor, digo nosotros, pero es realmente la mesa técnica de la mesa técnica que tiene que ver con el tema de los prestadores de servicios de salud, tienen recursos para ampliar la cobertura de seguridad social. Pero ese dinero hay que buscarlo donde sea. Entonces, yo no sé cómo hacer compatible ese tema, pero nosotros tenemos ese reto. Porque mira qué es lo que pasa. Nosotros hemos tenido en Colombia un aumento inusitado de personas que están afiliadas a Seguridad Social. Tenemos 93, 97% de la población afiliada a Seguridad Social. Ahora, ¿qué pasa con eso? Y es un tema que yo lo había advertido antes. No es lo mismo tú tener un carnet afiliado a la Seguridad Social que tener en cuenta qué te cubre ese carnet. Que eso se llama acceso. Lo primero, cobertura, que es un tema legal. Yo tengo un carnet y con ese carnet yo puedo ir a cualquier clínica que mi ARS está contratado. Ahora, viene el segundo tema, el acceso. Con ese carnet, aquí yo tengo acceso. ¿Qué me cubre? ¿Qué no me cubre? ¿Qué tengo que buscar por fuera? ¿Qué tengo que buscar de mi bolsillo, del gasto de bolsillo? Eso hablamos ahí del tema de hace unos meses, del tema de SENASA, que lo que el gobierno ha vendido como un gran logro de que todo el mundo tenga un carnet de SENASA es que tú logras con ese carnet que te dan. ¿De qué manera afectó el ingreso de tanta gente al SENASA, a gente que no lo necesita? Yo conozco gente que vino de fuera, que consiguió un carnet de eso y se hizo procedimiento aquí sin pagar. Gente que tiene dinero para pagarlo. Claro, mira, yo no te digo, y hablamos de 2 millones de personas que SENASA afilió a principio de la pandemia, cuando llegó el presente gobierno. Dos cosas. Yo creo que eso no tuvo nada que ver con la situación de SENASA. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo quizás, yo le he dicho otra oportunidad, lo hubiese hecho así, porque era un momento que tú tenías que buscar la mayor protección social para esa persona. Lógico. ¿Tú sabes por qué benefició eso a SENASA? Porque SENASA recibe una cápita por esa persona y la mayoría de esas personas no usaban SENASA. ¿Por qué no usaban SENASA? Había funcionarios ahí que se habían quedado sin empleo, pero tenían seguro internacional. Había gente que tenía seguro su esposa, etc. Entonces no implicó una gran sangría de recursos para SENASA. Todo lo contrario, eso mejoró la posición financiera de la institución. O sea, ¿de dónde vino la crisis posterior entonces? Eso es lo que habría que determinar. ¿Cuáles han sido las razones del hecho de que el gobierno tuvo que buscar el año pasado casi 5 mil millones de pesos para SENASA? Tengo que entendido que este año ha seguido manteniendo. El gobierno justificó que en el pasado siempre hubo que poner una proporción. ¿No fue así? Mira, hay varios temas ahí que tienen que ver con eso. O sea, ¿qué provocó esta situación de la institución? Entonces, habría que ver, yo te dije... ¿Quitaron al incumbente? Sí. ¿Eso es alguna respuesta? Tiene que ver con esa situación, porque si no, no lo hubiesen quitado. No tenemos números exactos. La CISARRIL publicó recientemente y pasó desapercibido. CISARRIL, por un mandato de ley, tiene que publicar los estados financieros de todas las ARS. Ahora, ¿qué pasó Colombia con SENASA? Si tú ves, eso es público lo que estoy diciendo, dice CISARRIL, no estamos publicando informaciones de SENASA debido a que deben ser sometidas a un proceso de auditoría, pero además presenta un retraso importante en el suministro de las mismas. ¿No dijo de cuánto tiempo retraso? No. Bueno, en el 2025 no han mandado la información. Entonces, habría que ver cuando ellos manden la información que podríamos vernos de cuánto ha sido el déficit
se han logrado revertir ese déficit. O sea, todo lo que ha pasado. Nos quedamos en que los especialistas de la cabeza no cogen seguro. ¿Hay alguna explicación del por qué? Yo no conozco un psiquiatra que coja seguro, uno. En Senasa habían algunos, no sé ahora, que cogían. Mira que tiene que ver con eso. ¿Cuánto le dan para atrás a un médico por una consulta? Un psiquiatra random cobra 5,000 o 7,000 pesos. ¿Cuánto le da el seguro para atrás? Muy poco. Yo no recuerdo ahora cómo está, pero es muy poco. Es muy poco. Ahora, hay un tema que yo quisiera abordar. Mira, hay una situación que yo nunca logré entender de parte del Estado. Y es donde comienza este tema. Las sociedades médicas especializadas, y no sé por qué, son las instituciones que controlan el acceso de nuevos médicos al sistema. Es decir, hay una organización al interior del Ministerio de Salud Pública que tiene que ver con la asignación de plazas. ¿Qué es una sociedad especializada? Vamos a tratar a la gente como estudiantes. Las sociedades especializadas son aquellos grupos de médicos que se congregan de acuerdo a su especialidad. Hay una sociedad médica de otorrino, hay una sociedad médica de médicos de salud familiar, de cardiólogos, de pediatras. Es decir, la sociedad médica de psiquiatras. De pediatras, de psiquiatras, etc. Pero vamos a poner el ejemplo de los psiquiatras. Ellos determinan cuáles entran. Exacto. Ahí voy. Mientras más pequeña sea la sociedad médica especializada, más poder tiene. ¿Cómo? Claro. O sea, no es la necesidad del pueblo de profesionales que determina. Claro, ¿por qué? Porque una sociedad médica especializada, te voy a decir, pediatra. ¿Cuántos pediatras hay en el país? Hay miles de pediatras. Sin embargo, una sociedad médica, te voy a poner un ejemplo, otorrino, que son 100 y pico de otorrinos en el país, ellos imponen precios. Ellos imponen servicios, porque si no, yo te suspendo el servicio y nada más somos 100 y pico. ¿Me entiendes? Te imponen precios al ARS. A las ARS, claro. Entonces, como la ARS no se transa, ellos se salen. Por ejemplo, llegó un momento que Senasa era una institución que daba servicios de otorrino de todas las ARS. Porque llegamos a un acuerdo. No me deja mentir, ningún otorrino que yo conozco lo coge. Ajá, Senasa tenía esa potestad porque fue un acuerdo, incluso yo estaba en ese momento de la institución y llegó a un acuerdo con los otorrinos. Los demás tenían que pagarlo por fuera de cobertura, vamos a decir. Bueno, debo decir que en otorrino, que he tenido que ir recientemente, y ahí he conseguido algunos que lo toman, pero pasé por un proceso ahora, neurólogos y psiquiatras, no conozco ninguno. Entonces, que lo coja. Esa sociedad es más pequeña todavía. Sí, volvemos, esa debe ser una de las más pequeñas, pero volvemos a una sociedad también muy poderosa que es psiquiatría. Las sociedades médicas que tienen que ver con psiquiatría. ¿Cuántos psiquiatras dijimos que hay aquí en el país? Dijo el Ministerio de Salud Pública, 200 psiquiatras, más o menos. A manejar esta media isla ya ni loco. Mira, yo una vez, te voy a admitir algo. Yo una vez, cuando estaba en el servicio, dije, yo voy a implementar un plan para nombrar en cada hospital municipal un psiquiatra. O sea, ni siquiera provincial, ni siquiera municipal, provincial. Que en cada provincia haya por lo menos un psiquiatra. No hubo forma. ¿Por qué? Porque los psiquiatras están concentrados en Santiago, Santo Domingo, en las grandes ciudades. Y no compensa monetariamente. Además que algunos me decían, licenciado, pero mis hijos estudian en un colegio bilingüe. Como yo voy para el interior, si o me desprendo de ellos, o tengo que llevarme a un colegio que no va a dar clase bilingüe, etcétera. O sea que no solamente es el tema monetario. Pero este problema es más grande de lo que yo estaba pensando. O sea, claro. Que en los pueblos, entonces voy al grano. En estos días hemos tenido un hermano que descuartizó una hermana y que supuestamente la ingirió. Hemos tenido una joven agredida sexualmente por 6 jóvenes que salen en cámara normalizando el hecho sucedido. Hemos tenido tres temas, por lo menos mediáticos, de violación grupal. El San Francisco Macorís también fue un caso igual, y una ciudadana haitiana que denunció que la policía que la detuvo la violaron. Esa no lo tenía, pero tenemos un papá
que le clavó 100 y pico de estocadas. Una sociedad médica, te voy a poner un ejemplo, otorrino, que son 100 y pico de otorrinos en el país, ellos imponen precios, ellos imponen servicios, porque si no, yo te suspendo el servicio y nada más somos 100 y pico. ¿Me entiendes? Te imponen precios al ARS. A las ARS, claro. Entonces, como la ARS no se transa, ellos se salen. Por ejemplo, llegó un momento que SENASA era la única institución que daba servicios de otorrino de todas las ARS. Porque llegamos a un acuerdo. No me deja mentir, ningún otorrino que yo conozco lo coge. Ajá, SENASA tenía esa potestad porque fue un acuerdo, incluso yo estaba en ese momento de institución y llegó a un acuerdo con los otorrinos. Los demás tenían que pagarlo por fuera de cobertura, vamos a decir. Bueno, debo decir que en otorrino, que he tenido que ir recientemente, y ahí he conseguido algunos que lo toman, pero pasé por un proceso ahora, neurólogos y psiquiatras, no conozco ninguno que lo coja. Esa sociedad es más pequeña todavía. Sí, volvemos, esa debe ser una de las más pequeñas. Y una madre que se quita la vida y... Entonces el gobierno ha declarado... Además tenemos un caso, recuerda, de una familia que uno de sus miembros alertó al sistema en los INAIPI diciendo que eso fue muy triste, y INAIPI respondió que ellos no eran exentos de denuncia. O sea, la misma representante, la señora Josefa Castillo. Así es. Yo vi ese video y yo dije, no, pero yo tengo que verlo porque quizá la sacaron de contexto. Entonces, el gobierno ha declarado a la salud mental como prioridad nacional. ¿Esto será un anuncio político más o qué planes? Tú dices, cuando yo dirigí, quería poner un psiquiatra en cada provincia y no pudo. ¿Qué implica que sea una prioridad nacional? Esa es importante, esa pregunta. Miren por qué. Yo tengo un amigo que dice que lo que tú declaras que va a hacer y no tenés el presupuesto es poesía. El gobierno acaba de aprobar un presupuesto complementario y el tema de salud mental no aparece en ese tema. Ahora, ¿qué cosa debería hacer el gobierno para demostrar que es prioritario el tema de salud mental? Primero, gestionar ante el Consejo de la Seguridad Social que se han incluido procedimientos, que se han incluido patologías, medicamentos, etcétera, que hoy no lo cubren las ARS. Eso es lo primero, por el tema de la seguridad social. Por el tema del sector público propiamente dicho, tener recursos para nombrar médicos, pediatras, psiquiatras, para nombrar psicólogos en las diferentes unidades de atención primaria, pero sobre todo, y no es un tema menos importante, el gobierno pasado, estando la doctora Guzmán Marcelino como ministra de Salud Pública, inauguró un nuevo modelo de salud mental. Creo que tiene que referido por el hecho que su esposo es psiquiatra. ¿Y en qué consistió ese nuevo modelo? Mira, se cerró el 28. ¿Qué impacto ha tenido cerrar el 28? Voy para allá. ¿Por qué se cerró el 28? El 28 se cerró porque OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha decidido, y otros organismos, que aquellos centros que brindan servicios de salud a personas con salud mental, que están cerrados, no mejora la salud mental de la gente. Que eso había que tratarlo en el territorio. Paralelamente a eso, la doctora Guzmán inauguró alrededor de 12 o 13 unidades de intervención en crisis, en hospitales. ¿Qué significa unidad de intervención en crisis? Pacientes con enfermedades mentales que llegan a ese hospital y existen camas especializadas y áreas especializadas para ingresarlo, con pediatra, con un psiquiatra, con enfermeras especializadas, con psicólogos, etc. Ahora nos hemos quedado cortos, porque eso debió ser completado prácticamente el país completo ya en estos 5 años. Yo no recuerdo. ¿Y dónde hay esa unidad? Salvador Escotier, Mocoso Puello, el Hospital Alejandro Cabral de San Juan. ¿Y sabemos cuántas camas? ¿Cuántas? Sí, alrededor de 12, 15 camas tienen esas unidades. No.
Sí. Se estamos hablando que menos de 50 espacios en todo el país. No, en cada una de esas No, pero unidades. si tú sumas de a 10 y de a 12 en 5 centros. No, porque eran alrededor de, creo que fueron 12 centros a nivel nacional que en ese momento se crearon. Vamos a decir que sean 120 camas. Sí, exacto. Pero lo que pasa es que esas camas son para tránsito corto, vamos a decir. Tú tienes una persona en tu casa, hace una crisis, tú la llevas al Mocoso Pollo, por ejemplo. Pero eso no debe pasar de 48, 72 Y después, horas. ¿qué hace la persona con esa? No, entonces el hospital tiene la necesidad de estabilizarlo a esa persona y volverlo, llevarlo a la casa. ¿Por qué se estabilizan muchas de esas personas? Porque uno, abandonan el tratamiento, no hay... Vamos al tratamiento, Ajá. que fue la pregunta inicial. ¿Tú sabes cuánto cuesta, no vamos a decir ningún nombre, una caja de pastillas de eso para una persona con esquizofrenia o cualquier manifestación Carísimo. que no la cubre el seguro? Así o la es. cubre? Explica, Entonces, Daniel, porque todo lo que hemos hablado yo sigo sin entender. ¿Cómo es que vamos a lograr, que fue por donde empezamos tu tweet, La prioridad. sin ley o con ley? No Así vamos para la mismo, prioridad ahora. así es, Sin así ley o es. con ley, ¿cómo Claro. lograr que el psiquiatra coja el seguro? Recursos. ¿Cómo lograr que la medicina... Colombia, recursos financieros, destinar más recursos al tema de salud mental. Entonces la tesorería de salud, La seguridad social. de seguridad social, ese dinero que nos quitan a todos los empleados, ese dinero que se hace. Se le paga a las ARS por lo que ya está aprobado, por el catálogo que está aprobado. Esa es la cápita que se le paga a todas las ARS. ¿Cuándo vamos a Ahora, revisar ese catálogo? O eso sea, depende- óyeme bien, eso- otra sí, cosa. sí, sí, Yo sí. no sé que ustedes, usted que me está viendo, Ujú. no hay cosa que usted le receten que lo cubre el seguro. O sea, Sí, justamente lo que a ti te recetan no te lo cubre. Así es, así es. Y Eso es como mandado, Chanel. Pasa en muchos casos. En otros casos O te cubre la más barata de las cosas. claro, Esta te cubre, pero claro. esta que cuesta 7,000 no te cubre. Pero Cuando ahí ese también tiene que catálogo, ver ¿quién lo firmó? ¿Quién lo el Consejo Nacional de la Seguridad Social. ¿Qué es el consejo? El Consejo es el órgano rector de la Seguridad Social. Vamos a hacer el organigrama ahora. Ujú. Señoras y señores, ustedes que quieran entender qué es la seguridad social, que hay muchos profesionales que no lo entienden, Ujú. ¿de qué está compuesto el sistema de seguridad social? La configuración Defínelo. institucional del Consejo es la siguiente, del sistema es la siguiente. Uno, está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector. Está presidido por el ministro de Trabajo, vicepresidente, el ministro de Salud Pública, y luego está representado por trabajadores, las 3 principales centrales sindicales, está representado por empresarios y otros, el Colegio Médico Dominicano. Ya sabemos que es el Exacto, consejo, el ¿verdad? consejo. Y ese consejo, la función que tiene dentro de ella es aprobar ese catálogo. Exactamente, previo sometimiento de la CISARRIL, que es la institución que tiene que hacer los cálculos actuariales, los cálculos de costo, para saber si se incluye o no se incluye, o qué se incluye en ese nuevo catálogo. Pero a mí me da por pensar que en ese consejo nadie representa al pueblo, porque es que nada de lo que se ejecuta en la práctica beneficia al pueblo. Quinta enmienda, me acojo. Que acoge la quinta enmienda. No, pero estoy de acuerdo. Bueno, Estoy entonces, de acuerdo contigo. a Estoy los de acuerdo hechos me contigo. remito. El gran ausente en el Consejo de la Seguridad Social somos los usuarios, los afiliados. ¿Entiende? A los hechos me remito. Bien, el consejo. Y después Porque, está... déjame decirte, lo que pasa es que esa persona, y es bien difícil, o sea, nosotros tenemos ahora mismo un procedimiento que es largo, que puede ser largo, para aprobar pero lo primero que tiene que haber es recursos. El Pero mi recurso de la pregunta tesorería de la Seguridad es, Social. ¿quién le va a poner recursos? ¿El gobierno central? No, lo que nosotros pagamos mensualmente. Pero lo con la pagamos, cotización. lindo. Está bien, mi amor, Yo pero no pago casi alcanza. 8,000 Pero mensual. no alcanza, no ¿Y por qué no alcanza. alcanza? Porque una vez en la vida que uno lo usa, porque uno no vive enfermo. No, el día que tú no, te no, enfermas no te cubre. No. Mira, ¿cómo es que actúa eso? Las empresas y los empleados pagamos a la tesorería de la Seguridad Social. ¿Verdad que sí? Un monto mensual que es una cotización. Eso va a un fondo de la tesorería de la Seguridad Social. La tesorería le paga ¿a quiénes? A las ARS, lo que se llama una cápita. Por ejemplo, si la cápita son 5,000 pesos y una ARS tiene 1,000 afiliados, la tesorería le paga a una ARS 5,000 pesos por 1,000 afiliados. ¿Para qué? Para que cubra
lo que ya está aprobado. Si yo necesito incluir un nuevo medicamento, procedimiento, etcétera, debo hacer el procedimiento que señalé hace un momento, que la CISARRIL calcule cuál es el costo de eso, verificar que la tesorería tenga esos recursos y que el Consejo lo apruebe. Te digo, en mi No hay caso, ley, lo que quiero decir es que no necesita ley para eso. pero en mi caso a mí me han subido el seguro todos los años, desde hace 6 años que tuve mi hijo que contraté ese seguro, el Humano Max, Sí. y ha ido subiendo, pero no me cubre más cosas. Porque ese es el complementario. Por eso, lo que te quiero Sí. decir es que te suben los seguros, tú dices, no, hay que tener más recursos para incluir más cosas, pero a mí Sí. me lo suben todos los No, años. también, porque tú estás hablando de un recurso, de un seguro complementario. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pues Estamos hablando del plan básico de salud. También lo tengo. Sí, ajá. Vamos de nuevo al plan básico. Ujú. El consejo. Después del consejo va la CISARRIL. Después, En el organigrama. Sí, el Consejo es el órgano rector. CISARRIL es el órgano regulador. La CISARRIL es como la superintendencia, es como si dijéramos la superintendencia de banco con el sistema financiero. ¿Y ellas qué verifican? La CISARRIL que verifica en las aseguradoras. Porque entonces está la DIDA. ¿Cuál es la diferencia entre la DIDA y CISARRIL? No, la DIDA tiene que velar por los derechos, orientar a los afiliados sobre sus derechos y velar que se cumplan. ¿Cómo tú crees que lo está haciendo Elías Báez? Muy bien, muy bien. La verdad que sí. Tengo que hacer un mea culpa porque yo no pensé que Elías al principio, cuando se designó, iba a hacer ese trabajo y lo está haciendo muy bien. Muy bien, ¿sabe por qué? Porque Elías está empoderando a la gente sobre sus derechos. Recientemente él hizo un anuncio con el tema de los pensionados que han fallecido y que sus familiares no han reclamado sus recursos. Él alertó sobre eso y tengo entendido que muchas personas ya se están acercando a la DIDA para que se puedan cubrir recibir esos recursos. Yo no sé qué tú piensas, pero para mí la DIDA ha sido como una entidad de la secreta. O sea, Cenicienta. Primera vez que yo Cenicienta. veo, porque aún No. para la publicidad, mira, si hay instituciones que deberían pagar publicidad para orientar a la gente, SENASA, el mismo servicio, Sí. la CISARRIL, Sí. la DIDA. Yo ni sabía que la DIDA existía hace unos años atrás. Mira Colombia, ¿qué pasa en ese sentido? Y te creo, lo de la DIDA fue la cenicienta de la Seguridad Social. De todas las instituciones de la Seguridad Social, la DIDA fue la cenicienta. ¿Por qué? Porque les interesaba a la gente, a los sectores a los grupos de intereses que la DIDA funcionara. Le interesa a los empresarios, por ejemplo, que la DIDA vaya fábrica por fábrica, le diga a la gente, mire, estos son sus derechos. No interesa. De hecho, la DIDA tenía el menor presupuesto de todas las instituciones. Se mejoró un poco en una reforma que se hizo en el 2020, la ley 2013 que modificó la ley de seguridad social para aumentarle a la DIDA los recursos que podían recibir. Entonces la DIDA es la de los derechos de los afiliados, exacto, los usuarios. sí. La CISARRIL, La CISARRIL, la que regula. ¿Y quién va abajo? Estamos haciendo el organigrama para que la gente entienda y No, la ya esas son las importancia. instituciones. Está la tesorería, que es la que recauda. Y entonces, ¿a dónde caen las ARS? Porque ahora el plan básico, por ejemplo, en humano yo tengo de que primera, que es una cosa, y luego mi humano max, o sea, Sí, se dividieron claro, los nombres. Claro. Eso lo regula la CISARRIL. Entonces, todas las aseguradoras están por debajo de eso. Sí, están reguladas por la CISARRIL, que es el órgano, como te decía, es la superintendencia. Cuando tú decías que es poesía si no hay dinero, Ujú, vamos a entrar en eso. ujú, Y el hecho de que vayan a cursar proyectos de ley, porque yo lo que asumo con tu tweet ajá. es que quizás el anuncio de proyectos de ley es para dilatar y ganar tiempo en lo que se ejecuta. No sé cuál es el interés, pero fíjate, cuando tú dices, sometes un proyecto de ley al Congreso y dice, las ARS están obligadas a dar servicios de salud mental. Perfecto. Ahora, ¿cuándo se poesía? Cuando tú no dices, ¿dónde van a salir los recursos para eso? Calderón, ¿de dónde salen esos cuartos? Exacto, o sea, ¿Y qué idea tú das, Chanel, como un técnico del sistema? mira, Si no necesitamos una ley mañana para que la gente que tiene que comprar sus medicamentos de salud mental, que tiene que ver su psiquiatra, tenga una protección. mira, ahí es un tema complicado, porque yo tengo una teoría que puede ser no popular, pero yo creo que es
importante. Yo creo que el gobierno dominicano debe, y siempre lo he dicho, debe abocarse simultáneamente a discutir 3 reformas en simultáneo, en paralelo. Uno, la ley, un proyecto, una eventual reforma fiscal. Segundo, la reforma de la ley de seguridad social, que yo tengo un miedo enorme, que lo que vaya a salir sea peor que lo que tenemos. Y tercero, el código laboral. ¿Por qué te da miedo la reforma de la seguridad social? Por los intereses envueltos en ese proceso. La gente, los grupos de intereses que están envueltos en ese proceso. Y yo la verdad y los congresistas poco formados, Chanel. Además. O sea, tú tienes congresistas que dan pena, que lo admiten, que no leyeron esos proyectos. No, pero además si lo leen, probablemente no lo entiendan. Haciendo proyectos de cosas que no son necesarias como tú estableces. Así es. O sea, ninguno de esos 6 proyectos por ejemplo, que cursan son necesarios, ¿tú crees? No, lo que tú conoces. Lo que yo conozco, si es para el tema de salud mental, si es para aumentar cobertura, eso no hay que hacerlo por ley. Si hay que buscar la designación de más psiquiatras en la ley, en el sistema público, eso no hay que hacerlo por ley. Chanel, ¿y si traemos psiquiatras de Venezuela, por ejemplo, de Cuba, de otros países que quieren vivir en ser una opción. Pero, ¿sabes cómo y lo muda en cada pueblo? Claro. No, yo dando ideas claro. aquí. No, pero además yo creo que las sociedades médicas deben pactar con el gobierno y que cada año se puedan graduar más psiquiatras. Yo no sé en este momento cómo vamos, cuál es la cantidad de médicos psiquiatras que están saliendo cada año de las residencias médicas, pero eso hay que mejorarlo, eso hay que aumentarlo. Tú hablabas de reformas, sí. Y las reformas fiscales, porque si no hay cuarto, como tú dices, lo demás es poesía. Se habla de reformas en educación, justicia, salud. En estos próximos 4 años, ¿cuál entiendes tú que debe ser la prioridad de nosotros como Estado a propósito de la pandemia de salud mental que se anunció después de la pandemia y nos agarró asando batata? Porque llegó la pandemia de salud mental y no tenemos... El aparato entero que hemos discutido no aporta. No ¿Qué entiendes tú? Mira, ahí hay 2 cosas. Yo creo que sería injusto atribuirle la crisis de salud mental al sector salud. Yo creo que tiene que ver mucho más que el sector salud. O sea, que hay muchos elementos que pueden provocar temas de salud mental en la población. Nosotros no pasamos 1 hora en un tapón, por ejemplo. Nosotros tenemos, hoy veo una información que dice que ha aumentado la morosidad en los pagos a la tarjeta de crédito. Estamos viviendo en una economía que apenas está creciendo un 3% este año, con un alto costo de la vida, con trabajo. El Ministerio de Economía sacó hace un trabajo de este gobierno, donde decía, si bien es cierto que el empleo ha aumentado, pero lo que no ha mejorado es la calidad del empleo. Hay gente que trabaja, pero que no tiene seguridad social, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Entonces, eso te va creando una serie de... Además, el tema que tiene que ver con la conflictividad social. O sea, no tenemos una sociedad rota. ¿Tú viste lo del picapollo? Que hubo una discusión por una fila y mataron 4. Claro, así mismo es. Así mismo es. O un niño... no apuñala, sino que le da en Villarriba. Y lo de Naco, que de hecho ahí resultó fallecida una persona relacionada con la familia de gobierno. Así es. Por ejemplo, la persona, el matador, ¿verdad que sí? La persona que provocó eso, incluso fue, para que tú lo sepas, cómo toca de cerca a uno, fue compañero de estudio de mi hijo, desde primaria hasta la universidad. Wow. ¿Y tenía un historial psiquiátrico? No. O sea, fue un brote psicótico, ¿cómo se llama? Después que salió del colegio y eso, pero nunca, mi hijo me dice que nunca en el colegio demostró ningún tipo de que yo entienda que podría tener un tipo de enfermedad mental. Que ese otro tema, en las cárceles, cómo tratar a personas que han cometido crimen. Claro, ¿quién lo cubre eso? Mira, una vez nosotros hicimos en Senasa, hicimos un acuerdo con la cárcel, no sé si estará vigente, para atender ese tipo de cosas a través de psicólogos que Senasa contrata, etcétera. No sé si eso sigue vigente. El tema de eso es que muchas veces
la realidad en la cual viven esos privados de libertad es mucho mayor que el apoyo que le pueda dar un psicólogo. Bueno, para salir del tema de salud mental, entre SENASA y las ARS, no sé, para tener una idea, ¿qué cantidad de personas maneja SENASA versus las demás ARS? Y cómo SENASA, al ser, vamos a decir, estatal, podría brindar quizás, o estaría llamada en algún momento, sí. Chanel, no porque tú estás aquí, cuando tú dirigías SENASA, ¿SENASA era mejor que los otros seguros? Así ¿La es. gente se empezó a ir a SENASA? Así es. SENASA ahora mismo es la principal ARS en el régimen contributivo. Lo único que SENASA, 70% de sus afiliados del régimen contributivo son empleados públicos, pero igual, son afiliados al régimen contributivo, no importa su procedencia. Y ojalá que pueda retomar SENASA el rumbo que tenía anteriormente y que la gente pueda sentirse de nuevo tratada humanamente, que pueda rescatar sus niveles de eficiencia en el gasto, que no requiera más subsidio del Estado, porque eso es un tema bien difícil, pero hay que darle chance y oportunidad a los, como te decía anteriormente, a los nuevos incumbentes. Después que hablamos todo esto, me quedo vacía de respuesta con la salud mental. O sea, me quedo vacía de cómo le va a cubrir una consulta. No hay forma si no hay aumento de recursos financieros al sector salud. Y debe buscarlo el gobierno con una reforma fiscal. No sé. No sé si tiene que ser una reforma fiscal, porque tú puedes tener otros gastos que quizás sean menos prioritarios y no necesariamente hacer una reforma fiscal. Uno. Y segundo, hay que buscar recursos para la seguridad social. O sea, son dos ámbitos. Seguridad social, que eso proviene de los aportes que nosotros hacemos a través de las cotizaciones sociales. Uno. Y segundo, tenemos que tener recursos presupuestarios para mejorar. Porque, ¿qué dice el gobierno? Queremos tener un psicólogo en cada una de las UNA. Eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Porque hay 2,000 y pico de UNA. Entonces tú tienes que tener 2,000 y pico de enfermeras. Entonces eso tiene un costo. Chanel, dijimos que le está yendo bien a Elías Báez en la vida. Y en sentido general, ¿cómo le está yendo al gobierno en materia de salud? Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué te digo? ¿Y qué dice la población? Yo me cuido de una cosa de la cual no se cuidaron los funcionarios del PRM cuando estaban en oposición, de comprender el sector salud. Mira, el sector salud es uno de los sectores en América Latina que menos recursos recibe. Por lo tanto, cuando yo hago una crítica, tengo que tener consciente eso, que ellos no lo tuvieron cuando estaban en oposición. ¿Cuánto necesita? ¿Un 4%? Sí, por lo menos 4%, que necesariamente no garantiza que la salud mejore, porque mira lo que pasó en educación. O sea, podemos tener más hospitales, más equipamiento, más personal, pero no necesariamente tenemos que tener más calidad. Eso no necesariamente no me garantiza calidad en la... Pero tú sabes que yo creo que educación es diferente a salud, porque en salud, en vez de mandar al paciente a comprar un botellón de agua, a comprar el algodón, o sea, es más tangible, porque es que no hay recursos básicos en algunos hospitales, sí, es que no hay equipo. O sea, a mí se me murió una amiga que no pudo ser diagnosticada a tiempo porque nunca le pudieron hacer un estudio. Así es. Nunca, un estudio básico. Por eso te digo, pero es más complejo salud que educación, ¿eh? Salud tiene que bregar con 15 gremios. Pero los cuartos se verían más. Se verían más que en educación, porque en educación sí es intangible. Sí. Tú no puedes forzar o parir educadores competitivos, formados, pero tenemos médicos buenos formados, a mano pelada. Yo cambiaría el 4% de educación para salud. La salud, ojalá. Sí. Yo estoy loca que eso se revise. A mí no me importa que me caigan arriba la gente de la sombrilla. Sí, pero habría que ver, porque mira, este gobierno, y yo tengo que decirlo, ha aumentado sustancialmente los salarios de los médicos. Ahora eso no se traduce en una mayor calidad de los servicios que brindan esos médicos a la población. Siguen el mismo horario. ¿Por qué?
Porque el gobierno no negoció nada a cambio. El gobierno le aumentó pensiones, le aumentó, y se lo advertí en algún momento a algunos funcionarios del gobierno, tienen que negociar y decir, mire, vamos a aumentarle estos salarios, ¿a cambio de qué? De cualquier cosa. Porque entonces ellos cobran ahí y se van para su consulta privada. Hasta algunos funcionarios. Entonces nada, te lo Sí. doy todo. Yo quiero, antes de irte, Chanel, plantearte un tema personal y voy a compartir con la audiencia una experiencia que me acaba de pasar. No lo he socializado mucho, pero sí lo mencioné en Una Nueva Mañana. Yo tuve interna 15 días con mi hijo y me pasó una situación. Yo tengo un seguro Manomax, como ya lo he dicho en la conversación, y yo me estoy preparando para algunos 20 o 30 mil pesos después de 15 días de internamiento, un tema de una bacteria y tal. Y entonces al final está involucrado la pediatra, un ortopeda y un infectólogo. Ese fue el personal que trató Ajá. tú. Y entonces al final yo tengo una factura individual de cada uno de los especialistas, aparte de lo que fue una cardióloga que lo evaluó, se le hizo una resonancia magnética porque tenía un dolor en un hombro, la anestesia está afuera, sin cobertura del seguro. Entonces me cubrió la clínica, la hotelería y los tratamientos. Pero todos los especialistas, entonces me explica ese centro, que ese centro no es sombrilla, que no es paquete. Yo quiero que tú me expliques a mí y le explique a la audiencia si tú manejas eso. Primera vez que yo oigo eso, mi mamá estuvo interna recientemente en la Plaza de la Salud y pagamos un monto alrededor de eso, de 30 mil pesos. Y tuvo cuidado intensivo y tuvo todos los especialistas del mundo. Entonces resulta que lo que me dicen es que la Plaza de la Salud es el único de los pocos que tienen los especialistas incluidos, y yo me siento en el aire. Así es. Mira qué pasa. Son modalidades distintas de contratación. Por ejemplo, en Plaza de la Salud o en Sedima, las ARS no contratan los médicos, contratan el centro. Y él no es lo que debería hacer, que las ARS se contraten el centro y el centro me dé, porque entonces, un centro médico sin médico no es un centro médico. Exacto. Entonces mira lo que pasa. Yo contrato a Sedima, Plaza de la Salud, y los médicos de Sedima y la Plaza de la Salud están obligados a darme servicio, aunque no tengan contrato conmigo. Hay otros centros de salud que yo tengo que contratar los médicos uno a uno. Aunque contrate la clínica, hay médicos que se niegan y hay otros que no, y entonces yo tengo que contratarlo, como te decía, contratarlo uno a uno, esos médicos. O sea, que no es el tema de médico sombrilla, sino que la contratación es individual. Tú te vas a encontrar en algunas clínicas que tú vas y el cardiólogo te dice, no, yo no trabajo con su ARS. Vaya donde fulano que sí trabaja con él. Pero en este caso... Pero en la Plaza de la Salud, te digo, los médicos no tienen que ver con quién contratar, porque a quien se contrata es el hospital. Y el hospital se contrata a los médicos. Entonces el internamiento, el que lo internó, el especialista que fue el ortopeda, es el único que puede cobrar con el seguro. Entonces los otros dos especialistas que tuvieron que estar involucrados, el seguro no les paga, pero estaban involucrados. Pero ¿quién me defiende? Claro. ¿Quién me lo dijo? ¿Cuándo me lo dijeron? Esa es una gran pregunta. Entonces yo me pregunto, gente que no tenga un dinero guardado extra, que esté contando con un seguro, ¿se tiene que quedar preso en el centro médico? Lo cual la DIDA acaba de reiterar que es ilegal, la retención de pacientes sanos o muertos. Ahora mismo lo acaba de ratificar la DIDA. A ver lo que el seguro te devuelve después. Exacto, ese es el tema. Que el seguro te va a devolver no lo que tú gastaste, sino una proporción. Muy por debajo de la mitad. Claro, tú sabes que te devuelve el seguro, te devuelve la tarifa a la cual estaba contratado ese médico. ¿Y si el médico no tiene contrato con él? No, ellos te devuelven de acuerdo a lo que ellos pagan generalmente a esos médicos, a otros médicos de esa misma especialidad. ¿Y quién podrá defendernos? La vida. El Chapulín. Gracias, Chanel. Nos hace falta mucha orientación. Que la gente sepa. Y ahora siempre. Sí, que la gente sepa cómo defenderse, porque al final yo siento, porque dime tú, vámonos para un hospital público, para un hospital público, te mueres, te mueres, sin medicina, y yo te digo que los cuartos rendirían, yo usaría más ese dinero de esos 5,000 millones, le sobraron 5,000 millones al ministro de Educación. Al Ministerio de Educación. A Ángel Hernández. Sí. 5,000, ¿tú te imaginas todo lo que se hace en un hospital? Sí, así mismo es. Gracias. Pero el sector salud en términos financieros, él ha sido
cenicienta de todos los gobiernos. Oye, y Un un, tema tan y un pueblo sin importante como la salud, ¿para salud. dónde va? Exactamente. Dejemos de hacer el monorriel y túneles y metro y atendamos a la gente. ¿Qué te digo? Primero la gente. Gracias, Chanel. A ti.